Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ya lo hemos repetido muchas ocasiones, lo hemos hablado en muchos diferentes casos. Hoy yo quisiera volver a leerlo porque voy a agarrarlo como base para lo que hoy se va a hablar. Y usted dirá, hermano, pues lo ha usado mucho. Pues precisamente por eso lo escogimos como nuestro verso lema. Porque la verdad, lo vemos como algo tan importante, como fundamental a lo que estamos diciendo, pasando la antorcha. ¿Saben, mi hermano? Nosotros tomamos ahora sí la antorcha del evangelio, pues que vamos a hablar que es la palabra de Dios, y nosotros levantamos esa antorcha en nuestra vida, la levantamos en nuestro ministerio, la levantamos en nuestro país, la levantamos en nuestra sociedad. Pero hermano, esa antorcha de luz que es la palabra de Dios, hay que no solo levantarla en el día presente, y no solo hay que estar agradecido por todos los que la levantaron en el pasado. Hermanos, también tenemos que decir, hay que levantarla hacia el futuro, hay que levantarla para la generación que viene. Yo aquí tengo ayudándome en la cabina hoy por un rato a la hermana Welani, es una jovencita de 21 años, aprendiendo y dedicada y queriendo servir al Señor. En la iglesia tenemos al hermano Zion, tenemos algunos otros jóvenes y hermanos. En esta semana tuve a un joven nuevo que está asistiendo a la iglesia, el hermano Jairson, y él me dice, hermano, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Quiero aprender, quiero llegar a servir, quiero estar involucrado. ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi servicio, para aprender a mejor servir? Y hermano, eso a mí me hace latir el corazón, porque de eso se trata, hermano. Se trata de una generación que se levante y avance sirviendo al Señor. Se trata, hermano, hermana, de tener una generación, y no nada más de jóvenes, pero aún de adultos, que digan, pues yo soy un adulto, yo ya soy ahora sí un hombre maduro, yo soy una mujer con hijos, pero aún así yo quiero servir a Dios. Bueno, adelante, no importando su edad. Mire, mi abuelo se fue de misionero a México ya teniendo 50 años de edad. Eso es una realidad. Pero el punto sigue siendo de que no importando tu edad, si tú eres la nueva generación de aquellos que están sirviendo, la nueva generación de aquellos que están avanzando en las cosas de Dios, pues entonces yo le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida y le doy gracias a Dios porque tengas ese ánimo y ese celo. Y este programa es destinado especialmente para ustedes. Porque aunque yo quiero animar a mis hermanos y hermanas que están sirviendo, que están fieles, que están ya trabajando y echándole ganas, eso es muy cierto. Pero de la misma manera y de una manera más enfatizada aún realmente, yo quiero animarte a ti, joven señorita, a ti, hermano, hermana, que quieres servir a Dios. Tú que dices, yo anhelo ser un día un predicador, yo anhelo ser un misionero, yo anhelo casarme con un predicador o con un misionero. Yo quiero ser alguien que se dedique de esa manera completamente a las cosas de Dios. Este programa es para usted. Y hoy en particular, yo tengo una doble espada, ¿verdad?, en este tema. Porque al hablar de la mentoría, hermanos, hay dos lados. Está el mentor, que es el que está dando la enseñanza, y vamos a hablar y explicar qué significa esa palabra en un segundo. Como también estamos hablando de el mentorado. Yo no sé si eso es una palabra o me lo estoy inventando, pero pues perdónenme si me lo estoy inventando, pero el que está siendo mentorado, el que está siendo enseñado y dirigido. Si usted es el que está aprendiendo y está al inicio, yo te invito a que escuches hoy, pero con el énfasis, con el deseo, con la pasión de decir, yo quiero que alguien me haga mentoría. Yo quiero un buen mentor en mi vida. Yo quiero que alguien invierta en mí y me enseñe qué es la mejor manera de avanzar. Si usted dice, no, pues yo soy un pastor, yo soy un siervo de Dios, yo ya soy una persona que está involucrado en el ministerio. Entonces yo te hago la pregunta a ti, mi amigo, mi hermano, mi consiervo. ¿Tú estás siendo mentor a alguien más? Para empezar, vamos a dar un pasito para atrás. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Acaso tú y yo no decimos con mucha frecuencia, gracias Dios por haber puesto hombres en mi vida que tomaron tiempo para ser mis mentores? Me enseñaron, me dirigieron, me guiaron. Yo le puedo decir, los dos mentores más grandes en mi vida serían mi papá,
que fue mi pastor, mi misionero, aparte de mi padre, fue mi maestro de instituto. Y yo te puedo decir hoy, o sea, mi papá no es perfecto, como ningún padre lo es. Pero yo puedo decirte que hoy un 70-80% de lo que yo sé de conocimiento bíblico lo recibí de mi iglesia local. Lo recibí estando en la escuela dominical a pies de mi madre y hermanas y hermanos que enseñaban. Lo recibí al estar en clases bíblicas con mi papá, en prédicas. Lo recibí en el instituto bíblico local, donde también se me enseñó con clases de video, con clases por libro, por clases simplemente con un cuaderno en blanco y escuchando a un maestro. Pero lo escuché de mi pastor y de las personas que mi pastor trajo a mi vida como iglesia local. Hermano, hermana, y anoche empezamos 2 clases nuevas aquí en el Instituto de Berea, aquí en Aruba. Y pues tuvimos un buen grupo en la primera clase y un buen grupo en la tercera clase. La segunda ya estaba corriendo y esa clase seguirá. Pero tuvimos un buen grupo y algunos hermanos nuevos que no habían estado en las clases. Y digo, gracias a Dios. Qué hermoso ver un deseo de personas decir, vengo, me siento a los pies de mis maestros, me pongo en disposición de querer aprender más. Yo quiero saber más, yo quiero escuchar más, yo quiero tener una idea un poquito más acertado sobre, pues quizás doctrina o ciertos temas o cómo servir o cómo ministrar. Esto es bastante importante y hermano, hermana, yo creo que en veces no le damos nosotros... A veces no le damos la prioridad y la seriedad a estas personas que digan yo quiero aprender. Hermano, yo le doy gracias a Dios por los que a mí me enseñaron. Mi suegro fue un segundo hombre que invirtió mucho en mí. Fue mi pastor, enviador ya por 23 años. Hoy ya no lo es y él ya se jubiló. Pero fue un hombre que también predicó más de 50 años de su vida y él hasta la fecha. Yo le hice una pregunta esta semana, hermano, ¿qué piensa de esto? Y él hasta la fecha invierte en mí. Le agradezco a Dios. También tengo un pastor que fue mi pastor 4 años cuando estuve en la universidad y fue una época muy importante en mi vida porque fue la época que me enamoré y me casé, fue la época en la que recibí ahora sí el llamado para estudiar y le di continuidad, fue una época en la que mi mente y mi corazón estaba abierto, yo estaba queriendo crecer y aprender y fue también una época en la que pues me casé, fui por primera vez papá, fui obvio por primera vez esposo y fue cuando me lancé al campo misionero. Y mi pastor, el hermano Frank Camp, tuvo 4 años muy importantes en mi vida. Y luego fue un pastor que me apoyó como pastor apoyador por otros 12, 15 años de mi vida. Hasta la fecha lo conozco y lo respeto al hermano. Y yo puedo pensar en otros pastores y hermanos, pero yo puedo decirte, gracias a los que invirtieron en mí, yo estoy muy agradecido por ello. Ahora, me tengo que hacer la pregunta, ¿estoy yo invirtiendo en alguien más? ¿Estoy yo tomando el tiempo para invertir de mi vida y el conocimiento que Dios me ha dado a mí a través de su palabra y su espíritu y su pueblo? Ahora yo se lo estoy invirtiendo en alguien más. Hermanos, es tan necesario que usted y yo podamos realmente enfrentar esto de mentoría y podamos tomarnos el tiempo. Incluso un pastor... creo que puedo decir esto, hermano Alan, sin ofenderle, ¿verdad? A usted, no estoy diciendo nada fuera de lugar. Pero el hermano Alan González, pastor y muy buen amigo, y como si fuera un hijo, un hermano para mí, allá en Zacatecas, el hermano se quedó con la iglesia que establecimos, y pues ya los hermanos de este año cumplen 20 años. Felicidades a los hermanos de Victoria, y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo ahí. Pero pues, hermanos, el hermano Alan y yo estábamos platicando hace como unos 2 meses, yo creo, y salió el tema de esto de ser mentor. No lo había pensado yo todavía hacer aquí en el programa, pero el hermano dijo, ¿será correcto que un pastor tenga un mentor? Y hablamos sobre la importancia de que un pastor, particularmente un pastor joven, pero yo diría todo pastor, tenga a alguien que pueda invertir en él. Mire, si nos vamos a la Biblia, todas las veces que dice anciano y obispo es en plural. Y esto yo lo he predicado aquí en otros casos. Usted me lo ha escuchado decir, si usted tiene tiempo escuchando el programa. En la Biblia encontramos la palabra pastor muy pocas veces, pero lo que es anciano y obispo múltiples veces. Sin duda alguna, obispo es la primera y más común palabra para el líder de una iglesia, para un pastor. Y anciano sería la segunda más común y ya muy abajo después de eso viene pastor. Ahora nosotros tristemente nos hemos quedado únicamente con la palabra pastor y ya no usamos anciano y obispo por miedo de lo que nos vayan a decir o por compararnos con otras religiones y bueno, eso de pronto también está mal, pero ese es otro tema en este momento. Pero a lo que voy es esto, siempre era plural, siempre había más que un pastor.
Y uno dice, ¿por qué? Pues bueno, imagínense, vamos a suponer, gracias a Dios yo no me peleo mucho con mi esposa es muy humilde y será por eso que no nos peleamos, ¿verdad? Porque no es porque yo sea santo, eso te lo aseguro, pero pues mi esposa y yo tenemos muy pocos problemas, pero vamos a suponer que un sábado, un viernes, yo y mi esposa tenemos problemas. Vamos a suponer en esta área. Y en vez de levantarme a predicar, que yo pueda recibir un poco de consolación, de consejo y de enseñanza, y yo pueda salir hasta edificado en ese momento, en vez de tener que pararme a preocuparme por edificar a alguien más. Eso pasa cuando hay múltiples líderes en una iglesia. Cuando no hay múltiples líderes, hermanos, se pierde ese aspecto. Se pierde esa idea de que se puedan apoyar entre ellos siervos de Dios. Porque nosotros tenemos un modelo donde en la iglesia local solo cabe un pastor y no hay espacio para más. Estamos mal, hermanos. Eso no es el formato bíblico y no es una iglesia saludable. Yo anhelo como plantador de iglesia el día que Dios nos permita tener más de un pastor en la iglesia, ya sea un segundo, un tercero, pero que Dios nos permita tener a más hombres involucrados, más hombres predicando el evangelio, más hombres apoyando dentro de esto. Bueno, hoy en día, ¿cuántos pastores se abren o están dispuestos a ser mentorados, a recibir una mentoría de otro pastor? Ahora, hay pastores que dirán, yo puedo mentorar a alguien más, yo puedo darle mentoría a otro hermano, pero a mí que nadie me lo dé, yo no lo necesito. Bueno, para empezar, eso es una posición de orgullo y es una posición ignorante, vamos a dejarlo así, es de orgullo y de ignorancia, porque orgullo porque queremos decir que no hemos pecado, no tenemos fallas, ignorantes porque no estamos siendo sinceros, no estamos reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de también que alguien nos hable, que alguien invierta en nosotros. Estamos mal en ese sentido y es la pura realidad, tenemos que reconocerlo. No seamos ignorantes, hermanos, ni seamos rebeldes y orgullosos diciendo yo no necesito apoyo. A mí no me importa qué tan grande. Mi hermano, si usted supiera cuántos pastores de mega iglesias o pastores de iglesias grandes han caído, yo puedo ahorita pensar de media docena. Unos de ellos están en la cárcel, hermano. Unos de ellos están literalmente encarcelados el día de hoy porque tuvieron problemas tan severos con dinero o con su familia o con el abuso sexual o con violencia que hoy están fuera del ministerio y están por ahí completamente destruidos. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, parte es que se la creyeron. Se creyeron de que ellos eran el megapastor, que no necesitaba ningún consejo, que no necesitaba que Dios los corrigiera, que no necesitaba de nadie ni de nada. Qué mal ejemplo de una oveja dentro de un rebaño, qué mal ejemplo de un cristiano, qué orgullo. Más bien parece que siguieron el ejemplo del enemigo Satanás y no el del Señor Jesucristo, nuestro ejemplo supremo. Eso, hermanos, pero pasa con frecuencia. Yo no quiero que me pase a mí. Yo no quiero por ese lado fallar, yo no quiero por ese lado llegar a limitar lo que Dios puede hacer en mi iglesia, en mi ministerio, porque pues de una manera o de otra yo no he sido capaz de decir, Señor, yo tengo potencial de fallar, yo tengo las posibilidades de equivocarme. Señor, por favor, ayúdame, dirígeme. Señor, haz en mí lo que solo tú puedes hacer, pero te ruego, Señor, por favor, permíteme mantenerme fiel. Y hermano, una buena parte de eso, de ser fiel, de ser constante, de no caer en orgullo, es humillarse lo suficiente a decir que alguien más me pueda corregir, que alguien más me pueda dar un consejo. Hermanos, el día que usted y yo no podamos recibir un consejo, que no podamos recibir un regaño, que no podamos recibir un reclamo, es el día en el que el orgullo nos ha subido tanto, es el día en el que dejamos de servir a Dios genuinamente y es el día en que ya somos inservibles a nuestros prójimos. Como líderes, nosotros tenemos que poder ser corregidos, tenemos que poder ser flexibles con la voz y la necesidad del momento. Necesitamos poder ser como Apolos, que cuando lo tomó Aquila y Priscila le dijeron, Apolos, pues predicas muy bien, conoces mucha Biblia, pero te falta algo. Y en vez de llenarse de orgullo Apolos y decir, a mí nadie me va a corregir, Apolos dice que pues escuchó, atendió, digámoslo así, el llamado, y de esa atención que él ahora recibió, pues entonces de ahí él caminó y siguió como tremendo predicador, y dice que Dios lo usó grandemente y que él era poderoso en las escrituras, era elocuente, y él llegó a convencer a grandes grupos de personas, y personas sabias y personas estudiadas lo escucharon, y él llegó a ser, hermano, una persona que cuando Pablo dice son de Cristo, no de Pablo, no de Pedro y no de Apolos.
O sea, eso a mí me dice que cuando Pablo consideraba a Apolos, lo puso al mismo nivel de Pedro y de Pablo mismo. Hermano, eso es grande. Yo no sé de usted, pero imagínese que Pablo pudiera poner ahí en su lista Pedro, Pablo y Mateo. ¡Wow! ¡Qué cosas! Yo nunca esperaría ver mi nombre ahí a un lado, la de Pablo o de Pedro. Bueno, Apolos llegó a ser un tremendo siervo de Dios, pero fue un hombre que cuando lo corrigieron estuvo dispuesto a escuchar. Fue un hombre que cuando lo corrigieron estuvo dispuesto a atender a la corrección y se dispuso a mejorar. Hermano, hermana, siervo, sierva de Dios, tenemos que estar dispuestos a escuchar corrección. Usted nunca es tan viejo que no puede aprender algo. Usted no ha tenido ya tanto kilometraje que ya no puede aprender un truco nuevo. Eso de que perros viejos no aprenden trucos nuevos, hermano, no es bíblico. No importa qué tanta edad tengas tú en Cristo, no importa qué tantos versículos te sabes, no importa qué tantas veces has predicado, Dios todavía puede hacer algo en ti, Dios todavía puede enseñarte, Dios todavía puede corregirte. No lleguemos a ser como Job y sus amigos que llegaron a querer pasar juicio y a presentar verdades según ellos y ahora sí a acertar ciertas cosas y luego tuvieron que ser corregidos por Dios y básicamente decirles, no sabes nada, espérate, cállate y escucha y aprende. Hermano, bien podríamos aplicar Salmos 46:10 de estad quietos y saber que yo soy Dios. Hermanos, de pronto hay que callarnos, sentarnos y escuchar y dejar que Dios nos enseñe. Y en vez hay que callarnos, sentarnos y dejar que otro hermano o hermana nos enseñe. Hay que ser humildes en poder recibir la reprensión. Entonces, hermano, ¿es correcto que un pastor pueda tener un mentor? Yo creo que es correcto y hasta es necesario. Es bueno tener un amigo, un hermano con quien tú puedas llamar y decir, hermano, está pasando esto, corríjame, enséñame, dime exactamente qué es lo que debo de hacer, no como títere, no como alguien que a ciegas te va a seguir porque tú lo digas, sino necesito escuchar un consejo, necesito saber cuál es la opinión, qué es lo que necesita pasar en mi vida en este momento para seguir siendo útil, para seguir siendo biblicista, para seguir siendo ahora sí manso y humilde delante del Señor. Y hermano, escuchar un consejo, y en vez de consejos que escuchamos, que decimos, ese no fue un buen consejo, ese no fue un buen paso, esa no fue la solución. Pasa, hermano, sí pasa, y hay consejeros que no deberían estar aconsejando, hay consejos que se dan que uno debería decir, ¿sabes qué? Gracias por tu consejo, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y vamos a entrar en mucho detalle sobre cómo ser un mentor, qué hace un buen mentor, cómo podemos usar la mentoría y pues esperemos poderle dar mínimo una buena conclusión hoy a este tema. Otra vez nuestro texto lema, hermanos, 2 Timoteo 2, le leo desde el versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, hablándole Pablo a Timoteo, ¿verdad? Obvio, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No esfuérzate en tu conocimiento, esfuérzate en tu ciudadanía, esfuérzate en tu economía, esfuérzate en tu educación, esfuérzate en tus capacidades, esfuérzate en tus habilidades. No. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué importante es recordar eso. Y luego, hermanos, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí está nuestro texto lema y es lo que vamos a usar hoy para hablar sobre la mentoría, lo que hemos oído ante muchos testigos, lo que hemos oído ante personas quienes a nosotros nos han enseñado. Dice, ahora esto encárgalo a hombres que sean fieles, hombres que sean fieles. ¿Cómo sabemos su fidelidad? Bueno, se ve su fidelidad, su vida, sus acciones, su constancia, pero hombres que sean fieles y que no solo sean fieles, sino que sean idóneos, que tengan esa preparación, esa capacidad, esa determinación de ahora con esa capacidad enseñar también a otros. La idea otra vez, yo recibí la antorcha, yo esa antorcha la estoy pasando a alguien más para que él vaya y se lo pase a alguien más. Mire, yo soy nieto de misionero. Hay un misionero que se fue al campo, fue a servir y en un sentido ministerial le pasó la antorcha a su hija y a su yerno. Esa hija y ese yerno han pasado la antorcha a mi generación, a mí, a mis hermanos, a mi hermana. Y nosotros que hemos recibido esa antorcha se la estamos pasando a la generación que sigue. Mi hija mayor está queriendo ir a Colombia este año para ir a hacer, ahora sí, un apoyo a unos misioneros que están yendo por allá. Y me dice, papá, ¿cómo ves? ¿Te gusta la idea? ¿No te gusta? Le digo, mira,
Si por mí fuera, cada uno de mis hijos fueran misioneros. Cada uno de ellos irían a un diferente país. Ayer escuchábamos la clase de un hermano que se llama Carlos Willoughby. Y el hermano, ya creo que, o si no falleció, está cerca a fallecer, pero creo que ya falleció hace unos pocos años. El hermano Carlos, en la introducción de su video, se introduce. Y él dice, yo he estado en tantos países, he sido misionero aquí, acá, y nada más nos está diciendo un poquito de quién él es. Y el hermano habla de sus hijos, y uno de ellos son misioneros en Alemania, y él empieza a hablar, tengo hijos que sirven aquí, sirven allá, hacen esto, hacen aquello. Y hermano, uno dice, gracias Dios por una segunda generación. Gracias Dios por hijos que quieran seguir y avanzar. Hermanos, sean nuestros hijos de carne y de sangre, o sean nuestros hijos en la fe, o sean esos hijos o hijas postizos que Dios nos da en la vida, que aunque no compartamos el ADN, compartimos el corazón, compartimos el pensamiento, compartimos el hogar, compartimos la visión, compartimos la información. Y lo que uno quiere es ver jóvenes, señoritas, el día de mañana, hombres y mujeres que se levanten y que puedan seguir como Eliseo hizo después de Elías, o como Josué hizo después de Moisés, o como los discípulos lo hicieron después de Jesús, o como ahora sí Timoteo o Tito o Marcos lo hicieron después de Bernabé y de Pablo. Hermanos, una generación que diga, yo lo tomo en serio, yo voy a seguir. Bueno, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que uno le pasa a la próxima generación la doctrina, la información, la pasión, el llamado? ¿Cómo es que a esta próxima generación le pasa estas cosas? Bueno, gracias por preguntar, porque de eso se trata la serie, ¿verdad? De eso se trata la enseñanza. Voy a estar aquí teniendo que voltear un poquito, hermanos, porque pues hoy tengo múltiples, ahora sí, computadoras, Biblia, micrófonos. Entonces esperemos que esto no me desvíe un poco de poder mirar aquí la pantalla. Para los que están escuchando, pues igual no les afecta, si nada más es audio. Pero hermanos, ¿qué es un mentor? He usado mucho la palabra mentor y mentoría, pero ¿qué es un mentor, hermanos? Mentor significa, cuando uno desglosa la palabra, mentor significa un consejero o maestro fiel y confiado. Entonces, un mentor es alguien que te enseña, alguien que te aconseja, pero que es fiel y sabio en tu vida. Alguien con quien tú puedes confiar. Alguien que invierte en ti. No sé cómo... Bueno, usamos en español la palabra aprendiz, ¿va que sí? Hay otra palabra que quería sacar, no sé en español si existe, me imagino que sí, pero... en los Estados Unidos hace tiempo se hacía, en Europa esto se hacía mucho, pero se hacía lo que llamamos en inglés apprenticeship, y esto era una oportunidad de, vamos a suponer, estaba hablando el otro día una de las hermanas que va a la iglesia, su esposo es zapatero, vamos a suponer que mi hijo dice, yo quiero aprender a ser zapatero, o yo digo, yo quiero que mi hijo aprenda a ser zapatero. Entonces enviamos a nuestro hijo, a este zapatero, y le decimos, yo quiero que usted lo enseñe. Y en la antigüedad decían, ok, yo le puedo enseñar la carrera, le puedo enseñar el trabajo, y él puede ser mi aprendiz. Él va a aprender a mi lado. Yo le voy a enseñar, no le vamos a pagar, pero le voy a dar de comer, porque típicamente decía vivir con esa persona. Yo le voy a enseñar, yo le voy a dar de comer, yo le voy a guiar y dirigir, pero él va a ser mi ayudante, va a ser mi aprendiz. Entonces, hoy en día decimos un aprendiz y pues bueno, nos referimos a un nivel mucho más inferior a lo que es un aprendiz. Alguien que trabaja contigo, alguien que unas horas al día pasa, alguien que está tomando un estudio, pero en el sentido bíblico, en el sentido ahora sí antiguo también, era más que solo decir estoy aquí aprendiendo una carrera o estoy aquí tomando unos cursos, sino que realmente era tomar a la persona bajo su ala, realmente era tomar a la persona dentro de su casa, bajo su techo, era realmente tomar a la persona e invertir en esa persona por años. Y en muchos de los casos el aprendiz se quedaba con el negocio. En muchos de los casos el aprendiz se quedaba con esa zapatería, o se quedaba con ese negocio de soldadura, o se quedaba con esa carpintería. Él se quedaba con el negocio del maestro, o él iba y empezaba su propio negocio y pues ya era compañero del mismo sentir. Pero pues muchas veces aún ahí, ¿y quién te enseñó a soldar? Soy aprendiz de
Y eso es lo que les ayudaba. Y eso es con poetas, con músicos, con instrumentistas, con personas que hacen instrumentos. Y en la antigüedad esto pasaba mucho, así se enseñaba. Eso era el colegio de antes, eso eran las universidades de antes. Ve y conviértete en un aprendiz de alguien que sabe lo que está haciendo. Bueno, hermanos, hablando y aplicándolo a lo ministerial, bueno, ¿qué es entonces esto de mentor? Pues la palabra mentor no viene en la Biblia. La palabra mentoría no viene en la Biblia. Pero el ejemplo de ello y la ilustración de alguien que invierte y enseña a uno más como su aprendiz, eso es bastante obvio en la Biblia. Lo vemos con gran frecuencia. Lo vemos, por ejemplo, ahorita mencionamos a Moisés. Moisés tuvo varios que invirtieron en él, entre ellos su suegro Jetro. Jetro invirtió en él y en varias ocasiones le da una dirección. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Moisés escogió a los 70 ancianos? Bueno, eso fue un consejo directamente de Jetro, su suegro. Él invirtió en él. Esto lo puedes ver, por ejemplo, ya en Éxodo capítulo 18. Podríamos hablar también de que Moisés, a su vez, invirtió en otro. Ahora sí, ahí vemos, hermanos, clásicamente según Pedro 2:2. Jetro y otros invirtieron en Moisés y ahora Moisés invierte en Josué. Tristemente, Josué no invirtió en nadie más. Y ahí se detuvo la antorcha, ahí se paró, hermano, la cadena. En vez de que se siguiera invirtiendo, en vez de que se siguiera llevando esa información a la próxima persona y que Josué fuera claro en decir, lo que a mí me enseñaron no se queda conmigo, se lo enseño al que sigue, no lo hizo. Israel tristemente llegó a una época de la vida donde no tenían líder, donde cuando muere Josué se quedaron cada quien a la deriva, hacían lo que cada quien le parecía bien, dice la Escritura, y hubo falta de liderazgo. Bueno, Josué tuvo que haber invertido, así como Moisés invirtió en él. Podríamos ir allá a hablar de un Elí y un Samuel. Recuerden que Elí, por más mal que estuvo con su familia, quiera o no, invirtió en Samuel, quiera o no, supo qué decirle en momentos. ¿Se acuerdan esa noche que dijo Samuel, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Y ya la tercera vez ya Elí agarró la onda y él dice, te está hablando Dios. Yo creo hasta él se sorprendería porque Dios ya no había hablado en mucho tiempo. Dios ya no se había expresado en mucho tiempo porque Elí ya estaba mal. Pero aunque Elí estaba mal, él supo decir, él supo comunicar y decir, oye, pues bueno, Samuel, si vuelves a escuchar, dile, aquí está tu siervo oye, tu siervo está atento, tu siervo está dispuesto. Vemos ahí esa disposición, vemos ahí esa capacidad de poder responder sabiamente. Y él educó a Samuel hasta que ya Elí muere y Samuel sigue como uno de los más grandes profetas y jueces de la nación de Israel. En una época bastante importante, básicamente. Yo te voy a seguir, yo voy a insistir a quedarme aquí. Eliseo llegó a ser doble el profeta, que Elías. Partes porque pidió doble del espíritu, pero la otra parte, creo yo, es porque pues él estuvo dispuesto, él quiso, y llegó el momento que le dice entonces Elías, ok, pues ven, ¿qué quieres que te dé? No, pues dame doble porcentaje, no te lo puedo garantizar yo, eso Dios lo tiene que dar, yo no lo puedo dar, pero bueno, ¿sabes qué? Si Dios te lo concede es porque tuviste esto y esto y esto, y así pasó, hermanos. Dios le dio el manto, él vio ir a Elías, y bueno, Eliseo sigue. Tremendo profeta de Dios, tremendo poder. Se le registran doble los milagros a Eliseo que le vemos a Elías. Interesante, pidió doble la cantidad del espíritu, doble porción. Pero eso fue Elías y Eliseo. También por ahí podríamos ir a mirar lo que viene siendo, bueno, para agarrar un ejemplo entre mujeres. ¿Qué les parece un Ruth y un Noemí? Yo sé que era una relación de nuera y de suegra, pero a final de cuentas encontramos ahí a una señora, aunque sí amargada y todo lo que usted quiera hablar de Noemí, supo decirle a Ruth qué hacer, supo decirle por dónde ir, supo decirle, oye, acuéstate a los pies de vos y en la mañana cuando él despierte o cuando él se dé cuenta dónde estás, le vas a decir así y así y así. Le supo decir, ¿sabes qué? Quédate tranquila, vos... Yo, si lo conozco como creo conocerlo, él no se va a quedar ahí la cosa, él va a avanzar, él va a venir. Entonces, de una manera o de otra,
Noemí llegó a ser mentor o mentora de Ruth, y eso lo vemos. Y hay otros por ahí en la Biblia que podríamos ejemplificar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podríamos hablar sin duda alguna al Señor Jesucristo, quien llamó a los que Él escogió sus discípulos. Que es realmente una persona a quien se mentora, o alguien a quien se le hace la mentoría, pues bueno, es un discípulo. Entonces, cuando vemos esto de ser un discípulo y de discipular, pues en un cierto sentido es ser un mentor. Ahora, permítame decir esto en nuestro contexto moderno de nuestras iglesias. Yo sé que hay uno que otro que va a decir, hermano, lo que usted está hablando de la mentoría, eso es discipular. Y yo sí discipulo, yo discipulo a la gente. Hermano, yo le reto, es más, aquí le lanzo el reto a todos los pastores y consiervos que me lleguen a escuchar. Yo le reto lo siguiente: si usted tiene un sistema de mentoría, o si usted tiene un sistema de lo que viene siendo discipulado, que sea más, coméntemelo, dígame cómo es su sistema. Incluso el discipulado que usted usa, yo lo he preguntado en muchas iglesias, tu discipulado que tú usas, ¿cómo es? ¿Qué haces para discipular a alguien? ¿Qué haces para ayudar a entender? He hecho algo de eso, eso sí lo he hecho, pero, tristemente, no estoy invirtiendo de forma continua. No estoy tomando en serio mi responsabilidad como mentor. Y hermano, yo te hago la pregunta, ¿de dónde va a salir el próximo hombre que va a pastorear esa iglesia? ¿Sabes lo increíble? Es de que en muchos de los casos, iglesias pierden a su pastor. ¿Y dónde consiguen su próximo pastor? Tienen que empezar a hacer una búsqueda por pastor. Tienen que empezar a decir por ahí, si alguien tiene un joven que quiera servir, envíenmelo. Si alguien por ahí tiene un hermano que quiera servir a Dios, envíenlo, por favor. Pero uno dice, hermano, ¿acaso no la iglesia debería estar produciendo a sus propios líderes? ¿Acaso líderes no deberían de estar produciendo los próximos líderes? ¿Por qué es, hermanos, que si yo predico el domingo en la iglesia y di una bonita o tremenda prédica, yo digo, ay, gracias a Dios estoy hasta aquí? La idea de Jesús es, si tú quieres ser un discípulo, si tú quieres seguir mi ejemplo, si tú quieres seguir quien yo soy, si tú quieres ser como yo soy, suelta, pon a un lado lo tuyo, niégate a ti mismo, niega tu carrera, niega tu idea, niega tu opinión, recoge tu cruz, sufre, batalla si es necesario, pero levanta tu cruz y sígueme. Ven tras mí, invierte en mí, deja que yo invierta en ti. Vamos a ser personas que estamos juntos, que estamos viviendo, que estamos trabajando y estamos luchando juntos. Voy a invertir en ti. Bueno, Jesucristo dijo, levanta tu cruz y sígueme. Porque Él es nuestro líder, nosotros debemos de seguirle. Jesús fue un mentor quien básicamente enseñó, sabes, como cristiano tú tienes que sujetarte a Cristo, sujetarte al Maestro, sujetarte a aquel que te va a mentorar. Usted que dice, yo quisiera un mentor en mi vida, pues bueno, muchos quieren un mentor hasta que el mentor se mete en sus asuntos. Todos queremos aprender hasta que nuestro maestro nos dice, te equivocaste, la regaste, tronaste el examen. Te voy a corregir, te voy a castigar si es necesario, pero vamos a mejorar esto. Todos queremos un mentor hasta que nos empiezan a hablar duro. Todos queremos un mentor hasta que nos empiezan a decir lo que está mal y lo que está bien. Todos queremos aprender a predicar, todos queremos aprender a servir, todos queremos aprender a manejar, hasta que nos empiezan a corregir las áreas en las que estamos deficientes. Y ahí decimos, no, ¿quién te dio derecho? Y ahí se nos sube el orgullo. Y ahí se nos sube el pensamiento, es que yo sé, es que yo soy suficiente, es que yo no necesito que me anden corrigiendo. Entonces, ¿dónde quedó la idea de que quieres un mentor? ¿Dónde quedó la idea de que tú quieres que alguien te corrija, que alguien te enseñe, que alguien te ayude a formarte? Esto de mentor, hermano, es bastante importante. El proceso, hermanos, es ahora sí, el mentor se sujeta al candidato, vamos a decirlo así, al candidato, y el candidato de ser mentorado, el candidato se sujeta al mentor. Si yo voy a mentorar a alguien, si yo voy a hacerle mentoría a alguien, esa persona se tiene que sujetar a la enseñanza que se le va a dar. Pero yo me tengo que sujetar al compromiso que eso representa.
Y hermanos, yo creo que hay muchos pastores que me están escuchando que temen sujetarse al candidato. En tu iglesia hay hermanos que quieren aprender. ¿Te estás sujetando a eso? Mire, hermano, el domingo yo fui y me senté en una panadería de aquí de la isla. Tengo unos jóvenes que están queriendo crecer. Tengo unos jóvenes que salieron de del movimiento, la secta, vamos a decirlo así. Perdón si ofendo a alguien que me está escuchando, que sea de este grupo, pero estas personas salieron de los adventistas del séptimo día. Y es una secta porque siguen las enseñanzas de una mujer. Por más que digan que siguen la Biblia, tienen Biblia, pero siguen profecías y enseñanzas privadas y cerradas de una mujer que no son bíblicas, de Ellen G. White. Pero bueno, independientemente a eso, el punto está que estos jóvenes quieren crecer y están en una condición donde ellos quieren saber más y ellos dicen, hermano, enséñenos, hermano, tómese tiempo, hermano, hay unos jóvenes que no vienen a la iglesia pero tienen preguntas. Entonces estamos cada 2 semanas citándonos en un restaurante o en una panadería o una cafetería y estamos con la idea de escuchar. ¿Qué es lo que quieren saber? Responder preguntas, enseñar ciertos principios, pero la idea, hermano, es como una mesa redonda, platicar, sacar dudas, sacar preguntas, responder a la acusación, ahora sí, atea en contra de la Biblia o en contra de la enseñanza de las Escrituras, a responder las dudas y dificultades que el joven o la señorita puedan tener, pero la idea, hermanos, es básicamente ser un mentor. Y esto, hermano, parte de la razón que yo estoy enseñando esto es porque esto yo lo he venido mirando, que yo tenía que dar ya un paso más. Ya tengo 3 años que la hermana Welani, el hermano Zion y ahora 2 años el hermano Brandon que están trabajando con nosotros en la iglesia. No he sido el mejor mentor con ellos, pero hemos tratado también de invertir en ellos, de ayudarlos a aprender, de corregirlos cuando vemos unas cosas que estén mal, de enseñarles algunas áreas. Tenemos el instituto donde también decimos, vengan, pero hermano, me estoy dando cuenta y quizás es porque estoy creciendo en edad, quizás es porque empiezo a medir mis años y digo, quizás no me queda mucho tiempo, yo no sé. Pero quizás es porque yo también veo los jóvenes quieren crecer y hay hermanos que necesitan más, necesitan que alguien les enseñe. Y esto ha despertado en mí una renovación de esta idea de mentorar, de ser un mentor. Pastores, algunos de ustedes predican bonito los domingos y los miércoles y ahí estás, pero la realidad es de que estás por ahí predicando, estás haciendo evangelismo en la calle, estás haciendo muchas cosas, un club de niños, estás ahora sí estudiando para tus prédicas, pero la realidad es que en tu ministerio tú a nadie estás mentorando. Tú a nadie estás dirigiendo en mentoría. Tú no eres mentor de nadie. Y hermano, yo te invito, piénsalo. ¿Será correcto? ¿Esto será bueno? ¿Será justo? ¿Será, hermano, hermana, bíblico y seguir el ejemplo bíblico? Que usted como hermana que ya tiene 30, 40 años en Cristo no esté enseñando a alguna jovencita, pero realmente invirtiendo en ella. ¿Será posible, hermanos, que usted y yo que somos siervos de Dios, que tenemos años sirviendo a Dios, por no querer meter a alguien en nuestra casa o por no querer meter a un joven o señorita a dormir en nuestro hogar o por no invertir tiempo? Hermano, yo les soy sincero, yo no me estoy echando flores, pero mire, el domingo, hermano, yo prediqué a las 8:30, y luego prediqué a las 10:30, tuvimos 2 servicios, uno tras otro, como lo hacemos todo el domingo, y típicamente yo como en mi casa con mi familia como a la 1 de la tarde, 1:30, 1:30, 2:30, depende, y luego alcanzo a ir a mi oficina y preparar y terminar mi sermón para el domingo en la noche, porque vamos a la misión y predico un tercer sermón del día. Aparte de rutas, aparte de todo mi compromiso y mi trabajo, hermano, es un día intenso, es un día pesado, es un día en el que es difícil cumplir con todo lo que hay. Y los muchachos me dijeron el domingo, el día que podemos es el domingo. Y yo dije, ok, está bien. Preparé mi sermón para domingo en la noche desde antes para estar seguro que tenía libre ese tiempo. No me fui a dormir, no comí con mi familia, pero lo que hice fue a la panadería. Invertí 2 horas sentados con esos jóvenes para hablar sobre puntos bíblicos. ¿Por qué? 1, porque amo a mi Dios. 2, porque amo a los jóvenes. 3, porque si yo no invierto tiempo en ellos, nunca van a crecer. Ellos quieren crecer, pero tengo que invertir tiempo. Hermano, hermana, ¿estás siendo un mentor
Consiervo, ¿estás invirtiendo en la vida de las personas que Dios te ha dado? Yo no estoy hablando de predicar del púlpito. Yo no estoy hablando de ir a sentarse a su casa a comer un taco. Eso también es bueno y es importante y es parte del privilegio y del deber del pastor, el estar en casas con los hermanos, invirtiendo tiempo. Todo eso es bueno y sano. Pero yo estoy hablando realmente de invertir. Yo estoy hablando realmente de ser un mentor. Pablo habló de esto de ser un mentor de una forma un poco diferente. Primera de Corintios, el capítulo 11. Primera de Corintios, el capítulo 11, y este va a ser un estudio un poco largo, espero que no te canse, porque pues tenemos todo esto agilado, ¿no? Uno tras otro, hablando de nuestro tiempo aquí, pero vamos a la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 11, y mira el versículo 1, y usted conoce esta cita, hermano, usted sabe a dónde voy. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe lo que es un mentor? Un mentor es precisamente eso. Un mentor es alguien que llega a decir, ¿sabes qué? Yo estoy siguiendo a Cristo. Sígueme mientras yo sigo a Cristo. Y el día que yo ya no siga a Cristo, tú sigue a alguien más. O sea, eso es muy importante poderlo decir. Es muy importante poder expresar. Tú sigue a Cristo independientemente de lo que yo haga. Pero mientras yo estoy siguiendo a Cristo, aquí me pongo como tu ejemplo. Aquí me pongo como tu apoyo. Aquí me pongo como tu ayuda. Pastores, podemos decirle a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, a esos jóvenes y señoritas que seriamente quieren servir a Dios. Podemos decirles, aquí estoy, me pongo como tu ejemplo, me pongo como tu ayuda, me pongo como tu maestro, me pongo como alguien que invierte en ti. Hermano, hay algo que está pasando mucho en nuestras iglesias. En México pasa mucho, en los Estados Unidos, y ya está pasando en mucho pueblo latino. Un joven recibe a Cristo, se bautiza, llega a la iglesia, se involucra, crece, y llega el momento que dice, quiero servir a Dios. Llega el momento que dice, yo quiero servir a Dios. Y ¿sabes lo que, tristemente, sabes lo que pasa en ese momento muchas veces con muchos de esos jóvenes y señoritas cuando dicen quiero servir a Dios? El pastor dice, ¿quieres servir a Dios? Qué bueno, conozco un instituto. Y toman a ese joven o esa señorita y los mandan allá lejos a unas 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas, quizás a unas cuadras, a como sea el caso suyo, mi hermano y hermana. Pero mandan a sus estudiantes a estudiar a un instituto y luego quieren saber por qué esos alumnos salen pensando diferente a ellos. Quieren saber por qué esos alumnos salen y nunca vuelven a su iglesia local. Y luego, aparte, hay institutos y escuelas que no solo preparan alumnos, pero se los roban a las iglesias locales. Y esto es una realidad, hermano. Yo no voy a decir ningún nombre en este momento, y si usted puede pensar en una institución, una escuela que hace esto, es entre usted y su conciencia de Dios. Pero yo puedo mencionar, hermano, si yo quisiera hacerlo en este momento, no es mi lugar y no es la manera de hacerlo, pero podría mencionar instituciones, institutos, colegios, que están robando alumnos, que agarran jóvenes de otras iglesias, ellos los preparan y en vez de regresarlos a sus iglesias y decirles, ve y sirve en tu iglesia local, ellos se los quedan. Y los envían como misioneros, y los envían como pastores, y los envían al campo, y los envían a servir, y nunca jamás regresan esos jóvenes a sus iglesias. Hay varias culpas. Culpa número 1, la iglesia local. Yo no regreso a trabajar en mi iglesia local porque mi iglesia local ya no invirtió en mí. Mi iglesia local me mandó a estudiar y se olvidaron que yo existía. Quieren que yo venga a servir, quieren que yo venga a trabajar, quieren que yo venga a invertir en la obra aquí. Quieren que yo regrese a trabajar en mi iglesia, pero tú no invertiste en mí nada. Pastor, ¿quieres que yo regrese a trabajar aquí contigo, pero tú no has hecho nada por mí? Tú no has invertido. Cuando yo quise aprender, me mandaste a un instituto. Cuando yo quise crecer, me mandaste con otro pastor. Cuando yo quise servir, me mandaste para allá a una institución. No invertiste en mí. Problema número 1 es de la iglesia local, que la iglesia local, en vez de preparar a sus siervos y en vez de involucrarse en la preparación de sus siervos, los están mandando fuera que alguien más los prepare. Problema número 2 es con el individuo, el joven o la señorita. El problema es mío. Si yo en mi iglesia local he recibido a Cristo, he crecido, he sido edificado, he llegado a querer servir a Dios y me voy a preparar a otro lugar y nunca regreso a mi iglesia local. Eso, hermano, se llama falta de gratitud.
Eso, mi hermano, se llama olvidar quién invirtió en mí. Y usted quizás dice que mi iglesia no invirtió como debería de ser. Ok, está bien. No hay iglesias perfectas y a lo mejor tu iglesia falló en ese sentido. Quizás tu iglesia no invirtió en ti como debería de haberlo hecho. Pero eso no cambia el hecho que fue en esa iglesia que tú recibiste a Cristo. Eso no cambia el hecho, mi hermano, que fue en esa iglesia donde tú fuiste llamado a servir. Fue ese hermano y fue esa iglesia que invirtió en ti y que te vio crecer. ¿Por qué cuando llega el momento de querer servir, olvidas a tu iglesia? Ya no quieres ser parte de esa iglesia, hasta te avergüenzas de tu iglesia y tu pastor. Ay, no, yo ya no soy de ese pastor. No, ese hermano, pues sí lo conocí, pero no, como si, chusma. Yo no quiero nada que ver con ello. Qué pena, qué vergüenza decir que yo salí de ese lugar. Ey, hermano, no diga eso. No piense así. Qué tremenda bendición Dios te ha dado de haber salido de esa pequeña iglesia o de esa gran iglesia como haya sido, pero es tu iglesia. Dale gracias a Dios por ello. Sabe lo que es regresar y agradecer a tu pastor. Algunos de los que me están escuchando con siervos mismos, pastores y misioneros, tú deberías de regresar a tu iglesia y decirles gracias. Quizás algunos deberían agarrar su número, su teléfono ahorita, y marcarle al número de su pastor y decir, pastor, usted que está viejito, que a lo mejor ya ni puede servir, usted que está por ahí solo, que nadie regresó a trabajar con usted, pero yo quiero decirle, pastor, gracias por lo que invertiste en mí, porque hoy soy quien soy y estoy donde estoy. Vete y que alguien más invierta en ti. Segundo problema es el individuo que dice, no, pero es que yo no regreso y no quiero, y olvidamos y somos ingratos con aquellos que invirtieron en nosotros. Tercer problema es con el mismo instituto. Es con la misma iglesia que está robando y acaparando personas de otros lugares y diciendo, nosotros los vamos a preparar y nosotros vamos a adueñarnos de ellos. Nosotros vamos a aportarnos de tal manera que como si esta gente fuera mía, cuando no lo son. Y yo te agradezco, Instituto Bautista, yo te agradezco, Colegio Bautista, yo te agradezco, Universidad Cristiana, que invertiste en otro. Yo te agradezco que tú estás tomando el tiempo para preparar alumnos y siervos. Mire, la gran mayoría de institutos existen porque el pastor dice, yo voy a preparar mi gente. Y los otros 15, 20, 30 pastores en la región, ellos dicen, no, yo no voy a preparar gente. No, yo no voy a tomar el tiempo para invertir. No, yo no voy a hacer el esfuerzo para ir a preparar a mi gente tiempo completo. No, yo no puedo ser un mentor. No tengo tiempo para ser un mentor. Entonces, ¿sabes qué? Mejor. Aquel hermano ya tiene un instituto, aquel hermano ya tiene una universidad o un colegio, mejor se los mando a él. Y ahí le doy un poco de plata, ahí le doy un poco de información y vamos a dejar que ellos los preparen. Vamos a dejar que ellos lo hagan. Y muchos buenos institutos así nacieron. De un hermano entre muchos que dijo, yo voy a preparar a mi gente. Y otros, por X razón, lo voy a decir así, hermanos, perdón que lo diga así, mayormente por cobardía, en vez de preparar a su propia gente, han enviado a sus alumnos a la iglesia o al instituto del hermano que sí está preparando gente. El problema está que esos institutos y esas iglesias llegan a sentirse dueños de esa gente. Y dicen, y hermano, yo conozco muchos institutos que sus manuales y su acta de constitución y de doctrina que ellos manejarían como institución, dice que dicen, ¿qué? Yo ni sabía que esas cosas existen. No, sí existen y son problemas y son asuntos. Y muchos de ustedes que me están escuchando saben exactamente lo que estoy hablando y usted sabe exactamente cuál es el asunto y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. El problema es la iglesia local que envía a sus alumnos. No, ustedes vayan, yo no tengo tiempo para invertir en ti. El problema es el individuo que dice, yo me voy y me olvido de mi iglesia. Y el problema está en el instituto, la iglesia local, que toma a esos alumnos y se adueña de ellos sin respetar la iglesia local de donde vienen. Hermano, ¿estás siendo un mentor? ¿Estás invirtiendo en otros? ¿Puedes tú decir como Jesús, toma tu cruz y sígueme a mí? ¿Puedes tú decirle como Pablo a los miembros ahí de Corinto y los que estaban con él, imítame a mí? Sigue mi ejemplo. Yo voy a seguir a Cristo y mientras yo sigo a Cristo, tú sígueme a mí. Tú simplemente insiste, tú avanza. Vamos a ver otra cita aquí que dice Pablo en Filipenses, hermano.
Filipenses, el capítulo 4, el versículo 9. Mire Filipenses 4:9. Dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Mire, así de simple. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que has visto en mí, hágalo. ¿Puedo yo decir eso? Sabe, hermano, ser mentor es difícil porque la gente te mira. Ser mentor es difícil porque lo que tú haces, ellos lo repiten. Sabe, hermano, hasta ahorita no me ha pasado y le pido a Dios que nunca pase, pero de pronto tenemos nosotros personas, ¿no? Discípulos, personas que llegan a los pies de Cristo. A mí no me ha pasado todavía y espero que nunca me pase, sinceramente. Pero yo recuerdo ir al colegio donde fui y a las iglesias donde he estado en algunos casos, donde hay jóvenes que tratan de arremedar al pastor. Como él habla, ellos hablan. Como él se mueve, ellos se mueven. Como él se peina, ellos se peinan. Y literalmente, hermano, o sea, la idea es lo que él hace o lo que él es, yo lo voy a repetir. Yo voy a hacer un cotorro, un perico, que voy a hacer exactamente lo que él hizo porque quiero quiero ser igual. Bueno, la imitación, dicen por ahí que la imitación es ahora sí un halago muy grande y es uno de los halagos más hermosos. Qué bonito cuando imitamos, qué bonito cuando queremos imitar a alguien y decimos, yo tanto confío, tanto me agrada, tanto me gusta lo que tú eres que quiero imitar. Eso es bonito y eso es correcto y eso es parte de ser un seguidor de un mentor. Eso es parte de ser un candidato de alguien que está siendo mentorado, ¿verdad? La mentoría. Pero hermanos, es complicado porque es tomar a alguien y es decir, sígueme, vive conmigo, obsérvame, critícame en cierto sentido, mira lo bueno, mira lo malo y mantente aquí a mi lado, sigue mi ejemplo, sigue lo que estoy haciendo, avanza con ahora sí el enfoque que yo tengo, quiero que ese sea tu enfoque, y esto está peligroso, hermano. Y yo no sé de usted, pero en muchos de los casos, si uno dijera que alguien me siguiera así de cercas, que alguien me avanzara, que avanzara siguiéndome con esa mirada y con ese enfoque, eso está un poco peligroso. Y es por eso que muchos pastores decimos, no, tener a alguien que me siga así de cerca, tener a alguien que esté conmigo en mi oficina, en mi casa, en mi hogar, que esté a mi lado, eso no es fácil, eso es complicado. Yo no quiero hacer eso. Un mentor, el concepto de mentoría es un concepto que es antiguo en la Biblia. Viene desde un inicio, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, simplemente la idea de que un padre sea un mentor, un maestro, que un mentor en su sentido más clásico es un papá, es alguien que está dirigiendo a sus hijos. Ahí podríamos detenernos y decir, papás, ¿estás mentorando a tu hijo, a tu hija? Hay una mentoría en el hogar donde tus hijos pueden salir diciendo yo pienso y actúo y conozco como mi padre. Debería de existir, bueno, está existiendo. Podemos, hermanos, ir a la escritura donde en la Biblia nos enseña múltiples casos, la idea de enseñar y la idea de seguir. Jesucristo les dijo a sus discípulos de que el que quería ser maestro tenía que ser siervo y les puso el ejemplo. Jesucristo, imagínense, tomó a discípulos y vivieron con él por 3 años y medio. Lo vieron cuando le dolió la panza, lo vieron cuando le dolió la cabeza, lo vieron cuando estaba cansado, lo vieron hambriento, lo vieron en momentos light, en momentos alegres, en momentos de juego, en momentos de burloteo, que yo estoy seguro que había momentos de alegría ante los discípulos de Jesús. ¿Tú crees que no? Yo no sé si jugaban deportes, pero ¿tú crees que Jesús y los discípulos de pronto no tenían momentos ligeros? Lo vieron en esos momentos tan simples de que se bañaban y estaban ahí a un lado del río, del mar, lo vieron alrededor de la mesa, lo vieron actuar con los fariseos, lo vieron actuar con rameras y publicanos que llegaron presentes, lo vieron actuar y funcionar en momentos buenos y en momentos malos. Eso es realmente el ser un mentor. El decir, te dejo entrar a mi vida y voy a invertir en ti. ¿Estamos dispuestos a ser ese tipo de discipuladores? ¿Ese tipo de mentor en la Escritura? Hermano, mucho que criticar ahí por ese lado, ¿verdad? Nos duele porque sí son verdades que nos hacen pensar realmente yo no estoy invirtiendo.
Y hay algunos, y permítame decir esto, hay algunos que dirán, hermano Mateo, yo no soy mentor de nadie porque nadie invirtió en mí. Y hermano, primero, pues mis condolencias. Ahora sí, mi compasión para usted. Qué triste que no tuvo a nadie que invirtiera en usted. Si es que así es el caso. Aunque tengo que decir que la mayor parte de las personas, yo te aseguro que a lo mejor tu pastor no invirtió en ti, pero dudo que llegaste a donde estás sin que alguien haya invertido en ti. Dudo que hayas llegado al lugar donde te encuentras sin que alguien haya invertido en ti. Lo más probable es que sí alguien ha invertido en ti, solo que no lo estás valorando. Lo más probable es que sí hubo una hermana, un hermano, un padre, un tío, un maestro de instituto o alguien que invirtió en ti, pero tú no lo estás valorando. No estás tomando no le estás dando valor a ese compromiso y a esa inversión que hicieron en ti. Y yo te invito, ¿por qué no valoras lo que otro ha invertido en ti? No digas, sabes que nadie lo ha hecho. No, sí hay gente que lo ha hecho, sí hay hermanos que lo han hecho, sí hay personas que han tomado muy en serio tu vida. Quizás ha sido pocos, y quizás hay uno que otro que me diga, hermano, nadie ha invertido en mí. Todo lo que sé me he levantado solito, he estudiado solo, nunca tuve maestros, nunca tuve un pastor, nunca tuve nadie que invirtió en mí. Yo la antorcha la encontré solita, yo agarré mi Biblia y yo voy caminando con, ahora sí, la palabra de Dios. Pero yo no sé lo que es tener un mentor, ¿ok? ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es, haz con otros lo que quieres que otros hagan contigo. La regla de oro es lo que tú quieres que otras personas hagan, lo que tú quieres que otras personas conozcan. Eso es lo que tú debes de hacer con ellos. Y yo te hago la pregunta, hermano, alguien quizás no invirtió en ti. Quizás tú nunca recibiste la enseñanza, la dirección de un mentor. Quizás tú nunca recibiste la enseñanza de un pastor o de un padre o de un maestro de instituto que te amó y que te quiso y que invirtió en ti. Pero, ¿acaso por esa razón tú no vas a invertir en otro? ¿Tú quieres que alguien invierta en ti? Tú invierte en otros. ¿Tú quieres de que algún día ese hermano que salió de tu iglesia y ese joven que salió de tu iglesia tenga que decir, el único que invirtió en mí fue un maestro de otro instituto, fue otro hermano de otra iglesia, tuve que ir a una universidad para que alguien invirtiera en mí, pero mi pastor nunca lo hizo? Hermano, ¿quieres que se repita la historia en la vida de tu joven que tú también estás hoy viviendo? ¿Quieres que tristemente otros tengan que decir, yo nunca tuve nadie que invirtiera en mí? Y si tú dices, pues no, hermano, yo no quiero eso para los míos. Entonces, hermano, avance, ánimo, adelante. ¿Por qué no desde hoy? Si no lo estás haciendo, invierte en esa persona. Invierte en ese individuo, en ese candidato, en ese discípulo. Realmente empieza a vivir la mentoría. Es que nadie invirtió en mí. Ok, qué triste, qué feo, qué mal. Pero no por eso te vayas a quedar atorado en el ayer. Todos tenemos que poder avanzar. Yo tuve un mal papá y por eso voy a ser un mal papá. Yo no tuve mamá en casa y por eso yo no voy a ser una buena madre. No, hermano, al contrario. Nosotros entendemos y reconocemos, yo voy a hacer lo que me toca. Yo voy a tratar de cambiar un poco el futuro para mí y para los que vienen detrás de mí, individualmente, independientemente de lo que a mí me haya pasado en el ayer. Ahora, hay varias cosas, hermanos, que quisiera comentarte sobre esto de ser un mentor. Si tú eres un pastor, un misionero, si tú eres un hermano en la iglesia, si tú eres un cristiano maduro y dices, bueno, yo estoy dispuesto a invertir, yo estoy dispuesto a ser un mentor, yo me voy a involucrar en esto de la mentoría. Bueno, para empezar, te invito, ponte toda la armadura de Dios. Efesios, aquí estamos en Filipenses, no me tardo más que una hojita, 2 hojitas para leerle Efesios capítulo 6, y dice la palabra de Dios así del versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ¿quieres tomar un cargo como la mentoría? Necesitas su poder. Necesitas, hermano, fortalecerte en el Señor, porque en tu propia carne no vas a poder. En tus propias fuerzas tú no vas a poder. Va a ser imposible.
tú necesitas la fuerza de Dios, la dirección de Dios. Entonces tú dices, yo voy a empezar a ser un buen mentor. Yo quiero empezar la mentoría en mi vida, en mi ministerio. Ok, hermano, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, aquí va la armadura. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Toma la decisión de mantente firme y ponte la armadura. Está pues firmes como ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego siempre en lo que viene siendo la armadura, dejan esto. Pero hermano, yo creo que es lo más importante en toda la armadura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, aquí tenemos los lomos, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada y la oración. Todo esto, hermano, es parte de la armadura. Tú quieres invertir en una persona, tú quieres levantar siervos de Dios, siervas de Dios, tú quieres invertir en otra generación, pastor, siervo, misionero, tú quieres realmente entrar a la mentoría, ponte la armadura de Dios, porque va a haber momentos de guerra. Cuando tú empiezas a trabajar con gente y te das cuenta lo difícil que es, cuando tú empiezas a invertir en alguien y esa persona te niega, te olvida o se echa para atrás, cuando tú empiezas a invertir en esa señorita y luego sale embarazada después de unos meses o unos años y se fue con el novio, cuando tú empiezas a abrir tu casa para que alguien viva contigo y estén contigo y de pronto se roban toda la joyería o el dinero y se van. Yo he escuchado casos como esos, hermanos. Yo he escuchado casos. He escuchado casos donde se abre la puerta y se deja a alguien entrar a la casa a vivir y dice, yo voy a invertir en ti y yo quiero que tú seas un discípulo. Y de pronto hasta violaciones sexuales y problemas fuertes, hermanos, donde dice, abriste tu casa y mira lo que pasó. Y por esas razones muchos dicen, en mi casa no, en mi familia no, yo no voy a ser mentor de nadie. Hermano, difícilmente vas a impactar a alguien si tú no estás dispuesto a abrir tu vida. Pero cuando esos momentos llegan de dificultad, de prueba, de rechazo, de amenaza, de soledad, de traición, porque tú invertiste y ahora te traicionaron. Hermano, en esos momentos, si tú no tienes la armadura de Dios, te vas a rajar, te vas a agüitar, vas a querer dejar el ministerio. Necesitamos toda la armadura. Hermano, le predicamos mucho a la iglesia, ponte la armadura de Dios. Le predicamos mucho a la iglesia sobre la armadura. Esto es algo que nosotros hacemos con gran frecuencia. Lo hacemos mucho, ¿va que sí? Hablamos mucho con los hermanos, ponte la armadura de Dios. Y entendemos, hermanos, y lo predicamos a los hermanos y la importancia. Siervo, sierva, ¿sabe quién necesita la armadura de Dios más que nadie más en la iglesia? El pastor. ¿Sabe quién necesita, hermano, estar bien protegido con la verdad, bien protegido en justicia, bien calzado en el evangelio de la paz, bien agarrado del escudo de la fe, bien agarrado, hermano, con el yelmo de la salvación y sus pensamientos protegidos, bien bañado en oración y pescado de la espada del Espíritu? ¿Sabes quién? El pastor, el siervo de Dios. Porque el pastor, el siervo de Dios, hermano, va a recibir el ataque, la afrenta y las dificultades más que quizás cualquier otra persona en la iglesia. Ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Mi hermano, mi hermana, póngase la armadura de Dios, porque la batalla no va a ser fácil. Invertir y trabajar con alguien más no es cosa simple. Póngase la armadura de Dios. Pero en segundo lugar, no solo póngase la armadura de Dios, sino de que en segundo lugar, ora. Pídele a Dios en quién puedo invertir. Pídale a Dios, ¿en quién puedo yo invertir mi vida y mi tiempo y mi casa y mi hogar? Porque sabe, hermano, que no todas las personas van a aprender. No todas las personas van a apreciar lo que estás haciendo. No todas las personas van a amar ese anhelo de inversión. Vas a tener que tener cuidado, vas a tener que pensar, vas a tener que escoger. Y vamos a hablar de esto en un momento. Yo creo que esto es algo muy importante ver, porque siempre cuando uno tiene a alguien que está mentorando, hermano, hay celos. Y esto es algo que estaba estudiando, esto no es original conmigo esta parte, yo me quedé interesado con esto y se me hizo muy interesante, porque lo he visto.
escoges a esa señorita y a ese joven y tú empiezas a invertir en ellos. ¿Y qué empieza a pasar con el resto de la iglesia? ¿Qué empieza a pasar con el resto de los jóvenes? Empiezan a tener celos, empiezan a decir, oye, pero ¿por qué invertiste en ella? ¿Él por qué está contigo? ¿Por qué los tienes contigo en el carro? ¿Por qué los llevaste a comer? ¿Por qué están contigo todos los días? ¿Por qué? Hermano, ¿sabes por qué? Porque estamos invirtiendo en ellos. Y uno dice que eso es preferencia. Y ¿sabe lo que el autor que yo estaba leyendo aconsejó esto? Él decía, para que se acaben los celos, intensifica la responsabilidad. Y ellos mismos lo van a notar. A esto voy. Cuando alguien me dice, ¿por qué esa hermana vive en tu casa? ¿O por qué están contigo? ¿Por qué les dedicas tiempo? ¿Por qué están en tu oficina? ¿O por qué andan siempre contigo? Y si usted dijera, ok, hermano, usted también quiere, venga, lo espero en la casa, vamos a un estudio. Venga, vamos a trabajar todos los días. Deje su trabajo y acompáñeme. ¿Y sabes lo que el 99% de personas van a hacer? Se van a quejar de su preferencia, de que usted tiene a alguien y está invirtiendo en ellos. Mas, sin embargo, ellos no quieren dedicar el tiempo. O sea, de que ellos quieren manifestar su celo en contra de esa persona con la que tú inviertes, pero por otro lado, ellos no quieren ser esa persona. Y esto yo lo he visto, hermano. Yo aquí en la cabina hoy, les comento, tengo a la hermana Welani, está ayudando con algunas cosas que estamos mejorando hoy el equipo y el sonido y está apoyando. Y yo sé que hay personas que, yo la hermana Welani, ¿por qué está con ustedes? La hermana Welani, ¿por qué apoya? La hermana, estoy poniendo un ejemplo muy literal ahorita. ¿Por qué la hermana Welani? Que yo le puedo decir, ¿también quieres ser esa persona? Venga, deja tu trabajo, involúcrate en la iglesia. Dedica cada día a la semana a las cosas de Dios. Pon a un lado tus sueños. Deja tu equipo de deporte. Pon a un lado tu familia. Pon a un lado las cosas que quizás te hacen latir y dedícalo para servir a Dios. ¿Y sabes qué? El 99.9% de las personas pueden criticar a la persona que está siendo mentorada, pero ellos no quieren ser esa persona. Ellos no quieren pagar el precio. ¿A qué voy? Estamos hablando número 2, ora. Ora. Pídele a Dios sabiduría. Señor, ¿a quién voy a mentorar? ¿Quién es la persona con la que voy a llevar a cabo mentoría? Cuando uno llega como misionero a un lugar nuevo, hermano, y uno empieza a predicar el evangelio, muchos quieren crecer, muchos quieren aprender, muchos quieren avanzar de diferentes maneras, muchos quieren, ahora sí, llegar a ser líderes. Todos sueñan con ser líderes, todos sueñan con llegar a ser esa persona que está tras el púlpito. Qué bueno que tengan esa visión, pero muy pocos quieren pagar el precio y muy pocos van a ser fieles. Y hermano, pasan muchas ocasiones que tú inviertes y ¿sabes lo que pasa? Tú inviertes en las personas y después de haber invertido mucho, muchos se van. Y peor, se van hablando de ti. Se van y abandonan y dejan, y uno dice, y por eso muchos siervos de Dios dicen, yo ya no invierto, yo ya no me abro, yo ya no me sujeto, yo ya no voy a estar invirtiendo en personas porque solo me queda mal la situación. Hermano, no solo es mal, y no siempre queda mal, y no todos son así, gracias a Dios. ¿Se quema uno? Sin duda alguna. ¿Hay momentos que inviertes y te traicionan? Sin duda. ¿Hay momentos que inviertes y luego hasta niegan conocerte y maldicen tu nombre antes de que cante el gallo? ¿Te suena parecido? ¿Hay momentos que inviertes en hombres por años y luego el momento que te están crucificando y estás colgado en la cruz, todos huyen y te miran de lejos? ¿Suena parecido? Hermano, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo llegó al momento donde dijo, todos me han dejado. Todos me han dejado. Él dice, estoy en la cárcel, estoy solo. Le dice a Timoteo, dice, solo Lucas está conmigo. Y uno dice, pues bueno, estaba Lucas. Pues gracias a Dios por Lucas. Gracias a Dios por Timoteo. Gracias a Dios por Tito. Gracias a Dios por Juan. Gracias a Dios por todos estos hermanos que no fueron infieles, que se mantuvieron. Pero hubo muchos como Demas.
Hubo muchos que lo dejaron o que se fueron al ministerio, se fueron a otras partes y hermano, pasa, eso es parte de trabajar con gente, eso es parte de estar en el ministerio. Mi amigo consiervo, deje de quejarse de toda la gente que lo ha dejado y póngase a invertir en personas y Dios va a levantar en su vida los Eliseos, los Josués, los Pedros, los Marcos, los Timoteos, los Titos. Dios va a levantar esa generación de personas que se va a levantar, pero usted tiene que, a pesar de que se queme, tiene que insistir y seguir invirtiendo. Pero para no invertir mal, tienes que orar. Estamos hablando, número 1, ponte la armadura. Número 2, ora. Pídele a Dios sabiduría. De todos esos hombres que están aquí que dicen que quieren servir, ¿en quién puedo invertir? Porque una cosa es real, no podemos invertir igual en todos. No todos se les puede dar la mentoría que uno quisiera. Y es la realidad. Tienes que pensar, ¿quién? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has aprendido ante muchos testigos, esto enseña también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Hermano, me toca escoger como pastor. ¿Quién de estos hombres es idóneo? ¿Quién de estas señoritas es idónea? ¿Quién de estos jóvenes o de estos varones o de estas familias son sabios, van a aprender y van a enseñar a otro? Porque hermano, uno en veces malgasta su tiempo, uno en veces echa las perlas delante de los marranos, uno en veces enseña y repite y aclara y ruega y enseña y disipula y toma mentoría y uno lo hace con amor y no sirve. Hermano, tenemos que ser sabios. Tenemos que orar y decir, ¿con quién voy a invertir yo? Hermanos, Jesucristo, antes de escoger a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo Jesucristo antes de invertir en sus 12 discípulos? Dice la palabra que Él fue y oró toda la noche. Hermano, hay gran sabiduría en decir, ora toda la noche. Ora. Pídele a Dios dirección. Considera y mira bien, Dios, ¿en quién quieres que yo invierta? ¿En quién quieres que yo invierta? Entonces, ponte toda la armadura. Número 2, ora. Pídele a Dios dirección. Y hermano, no te sorprendas si Dios te da un cabezón. No te sorprendas que si en la oración Dios te da un cabezón. Que Dios te da uno, y yo lo he visto, hermano, me ha tocado, y yo sé que yo he sido cabezón para otros también, donde tú dices, Dios, dame a alguien para invertir en ello. ¿Y sabe lo que Dios te va a dar? Te va a dar a alguien terco, te va a dar a alguien duro de cabeza, te va a dar a alguien que es duro de la espalda y del cuello y que no fácilmente se sujeta. 2 cosas. Número 1, ¿yo qué tipo de discípulo fui? Yo fui duro de cabeza. Yo fui cabezón y yo le di muchos dolores de cabeza a aquellos que invirtieron en mí, pero yo quiero que Dios me dé un discípulo bien fácil. ¿Nunca escuchaste la frase, como papá y mamá, que dicen los papás, ojalá y un día Dios te dé un hijo igualito que tú para que sepas lo que está pasando? y Dios me dio 8 hijos igualito que yo, y digo, ay Señor, mi mamá lo dijo muchas veces y se cumplió, ¿verdad? Tristemente. Pero hermano, los discípulos que yo tengo, los que voy a mentorar, la mentoría que voy a tener, si Dios te da un cabezón, ten gracia, porque tú también fuiste cabezón. ¿Tú a cuántos le causaste dolor de cabeza en ese instituto bíblico? ¿Tú a cuántos les causaste dificultades? Hermanos, seamos sinceros. En muchos de los casos, fuimos cabezones. Y la realidad es que ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero hay otro punto. No solo no debo de quejarme del cabezón, porque yo también fui cabezón. Hermano, los cabezones muchas veces son los líderes. Ese payaso que habla y habla y habla y habla, va a ser un tremendo predicador si Dios lo puede agarrar. Ese hermano cabezón, rebelde, que no se sujeta fácil, ese va a ser un tremendo misionero que cuando él se decida servir a Dios, nadie lo va a poder hacer desistir. Esa hermanita que es aguerrida, que habla, que y parece un chihuahua con rabia, ¿verdad? Que siempre está enojada. Si Dios puede agarrar ese corazón, y si Dios puede agarrar ese valor, y Dios puede agarrar esa pasión de esa muchacha o de esa señora, y lo puede usar para el ministerio,
¡Wow! No predica solo porque la mujer no debe predicar. Pero ella puede ser tremenda maestra, tremenda ganador de almas, puede ser un tremendo apoyo para su esposo. Nosotros vemos en veces a los cabezones y decimos, ay Señor, ¿por qué ellos? Hermano, porque muchas veces los cabezones son los que más pueden servir a Dios, seamos sinceros. Uno es cabezón porque es líder, porque es duro para convencer, porque es terco. Y esas cualidades no son malas cuando se voltean para el bien, para servir a Dios. Y eso hay que recordarlo. ¿Sabe, mi hermano? Cuando mi papá me nalgueaba, que fueron muchas veces, porque muchas veces lo merecí, pero cuando mi papá me nalgueaba, en muchas ocasiones, él dijo, Mateo, eres tan terco, eres tan duro de cabeza. Dice, lo único que puedo pedir es que ojalá Dios te use en el ministerio y que esa terquedad te convierta en un líder. Y hermano, cuando yo nalgueo a mis hijos, no le voy a decir cuál de ellos es el peor, y es difícil escoger porque todos tienen sus momentos, y cuando los veo me acuerdo de mí, mi rebelión y mi dificultad, pero cuando yo veo a mis hijos y veo en ellos la dificultad, ahora yo les digo a ellos, ojalá y Dios use esa dureza, pero para el bien. Ojalá y Dios use esa terquedad, pero para el bien. Así como fuiste terco para hacer el mal, ojalá y un día seas terco para hacer el bien. Así como fuiste difícil para convencer, ojalá y seas igual difícil para convencer para hacer el mal. No te sorprendas que Dios te dé un cabezón. No te sorprendas que Dios te dé a alguien que se parece mucho a ti. ¿Y quién mejor para enseñar a alguien igual que tú? Porque tú creciste, tú aprendiste. Tú fuiste flojo y Dios te enseñó. ¿Y que Dios te dé un flojo? Enséñale al flojo a aprender. Hermano, ora, Dios, ¿con quién puedo invertir? ¿Con quién puedo invertir? No te apures de tener favoritos. Hermano, ya lo dijimos de esto, pero hasta Jesucristo tuvo favoritos, recuerden. ¿Sí se acuerdan? Juan el amado. Y luego aparte de Juan, tuvo un círculo de 3 internos. Una que otra vez con él estaba Andrés también. Pero hubo 3, Juan, Santiago y Pedro. Y ahí estaban. Y eran su círculo más interno. Hermano, no te enojes, no te asustes, no te ofendas, no te paniques. Si de pronto en tu iglesia hay un grupo, hay un comité, están los hermanos que están fieles. No, hermano, que la gente te acuse de favoritismo, no seas disparejo y no seas ahora sí injusto. Pero hermano, no tengas miedo al favoritismo en ese sentido de la palabra. Mire, hermano, yo cuando en la iglesia, ¿por qué me han acusado? Ay, es que este circulito siempre está aquí. ¡Ey! Pero precisamente por eso. ¿Sabes por qué los voy a llevar a comer un helado? ¿Sabes por qué voy a andar con ellos? ¿O por qué van a estar en mi casa? ¿O sabes por qué yo voy a estar en la casa de ellos? ¿O sabes por qué siempre andan ahí conmigo? Porque siempre están ahí. Porque invierten, porque quieren, porque crecen, porque aprenden, porque aman las cosas de Dios. Hermano, es por lógica, y vuelvo a decir, si tú dices, es que yo no quiero ser mentor de alguien porque me van a acusar de favoritismo, entonces ábrele la puerta. ¿Tú también quieres que sea tu mentor? Vente. Deja tu trabajo, ven, invierte 6, 7, 8 horas conmigo al día. Ven. A ver si es cierto. Y el 99.9% de los que critican tu favoritismo no quieren ser esa persona, porque ellos no van a dedicar el tiempo, ni quieren estar ahí a tu lado esa cantidad de tiempo. Pero van a criticar tu favoritismo. Hermano, eso nunca lo vamos a poder cambiar. Pero no le tengan miedo al favoritismo. Tengamos cuidado cómo trabajar con esto, pero no tengan miedo. Es de esperarse. Es de esperarse. Más bien son celos de personas que no quieren llegar más allá, pero no quieren que nadie más llegue más allá también. Y eso es una realidad. Y si a alguien le cala eso, hermano, el día de hoy, perdón que lo tenga que decir así, pero bueno, la ventaja que aquí en la cabina no hay nadie para decir, les vi la cara, les vi los ojos, les vi, no, aquí el que le caiga, le cayó, y pues bueno, que Dios nos dirija y que el Espíritu nos traiga esa aplicación. Otro, hermano, no tengo tiempo para seguir con muchos más de estos, tengo una larga lista todavía, ojalá y tuviéramos tiempo para seguir, pero hermano, empieza con la persona, no un programa. ¿Quieres ser mentor de alguien? Empieza con la persona. Invierte en el individuo. Antes de ver el programa, es que tengo un material que quiero dar. Bueno, qué bueno que hay un buen material, qué bueno que tienes un buen curso, pero lo que importa no es el curso, es la persona.
es que yo quiero que ellos aprendan esto y esto y esto, y tienen que pasar tantos cursos y enseñanzas y clases, y ok, qué bueno que estás bien programado, qué bueno que tienes un buen curso y tú les quieres enseñar, pero más importante que el curso es la persona. Más importante que las clases y que se saquen un 100 es la persona y el carácter de la persona. Empieza con la persona, no con el curso. Otra, invierte tiempo. Reúnanse de forma formal y de forma informal. Tengan reuniones en la oficina sentados. Tengan reuniones oficiales. Trae el cuaderno, esto es una clase, esto es un tiempo oficial. Tengan reuniones, pero también ténganlos informales. Come con la persona, juega con la persona, pasen tiempo juntos, viajen juntos. Hermano, uno de los mejores momentos que yo he visto para poder ser un mentor con jóvenes y señoritas en el ministerio es con viajes. Porque ellos ven otras cosas, salen temas, salen pláticas, salen oportunidades, me pueden ver en otro contexto, me pueden ver en otro trasfondo. Todo esto es parte de ser un mentor. Y todo esto es una realidad que se vive. Entonces, pero invierte tiempo de forma informal y de forma formal. Invierte tiempo para poder hablar con las personas. Reúnanse mínimo una vez a la semana. Y volvemos a decir, si es posible que vivan contigo, que estén allí, que estén a tu lado, rodéate de ellos y que ellos puedan sentirse rodeados de ti. Tengo que terminar con este último. Y aquí tengo 5 o 6 más, ¿verdad? Hay bastante, pero hermano, sé biblicista. En todo lo que le enseñas, siempre apunta a la Biblia. Yo hago esto, pero por esto. Yo creo esto, pero por esto. Yo acciono aquí en esto, por esto. Hermano, enfócate en la palabra de Dios. Y no solo enseña, haz. No solo enseña qué hay que hacer, pero hazlo. No solo que sea tiempo de aprendizaje, pero que sea tiempo de práctica. Tiempo de práctica, tiempo real. Y hermano, junto con esto tendría que terminar diciendo, haz preguntas reales. Haz preguntas pesadas. Haz preguntas duras. Hay preguntas, hermano, que de pronto no queremos hacer porque van a ser difíciles, hermano. Hay preguntas que tenemos que hacer. Yo ahorita como pastor tengo 3 o 4 preguntas que yo tengo que hacer, que no son cómodas. Que yo tengo algunos hermanos y hermanas en mi vida, en el ministerio, que tenemos unas pláticas pendientes y me toca decir, hermano, esto. No, pero es que, hermano, esto. Seamos directos también donde tenemos que ser directos. Espero, hermano, que este espacio haya sido de bendición. Líderes, yo te invito, busca ser un mentor. Mañana en la parte normal del programa voy a estar dando una pequeña lista de qué buscar en un mentor. Nosotros como líderes le he hablado mucho sobre cómo ser un mentor y cómo mentorar a alguien más. Mañana de breve, ya en la Antorcha de la Verdad Normal, hablaremos unos pasos de cómo buscar un mentor. ¿En quién puedo yo buscar un líder y un ejemplo? Espero que eso sea también una bendición. Pero hermano, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Invirtamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en la vida de algunas otras personas. Que el Señor nos ayude a realmente seguir con esto de la mentoría. Solo así. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.